Si asistes a una fiesta de máscaras exclusiva, hay 8 reglas que debes seguir o algo saldrá de donde no debería estar. Mi nombre es Elena y alguien acaba de romper la regla más peligrosa. Los coleccionistas de rostros ya han comenzado a manifestarse entre los invitados y las consecuencias están sucediendo ahora mismo. Si sientes que tu máscara se adhiere a tu piel como si fuera parte de ti, si ves reflejos en los espejos que no corresponden a tu verdadero rostro, ya es demasiado tarde para ti. La entidad que se alimenta de identidades humanas está despertando y mi propia cara está comenzando a desvanecerse bajo la máscara que ya no puedo quitarme. Son exactamente 8 reglas las que mantienen contenida una presencia que jamás debería despertar en una fiesta de máscaras. Llevo 6 horas siguiendo estas reglas al pie de la letra, pero esta noche alguien las ha roto todas. La fiesta a la que fui invitada no es solo una reunión social exclusiva, es una cacería donde los invitados son tanto cazadores como presas, y las máscaras que llevamos no nos protegen de algo externo, nos protegen de nosotros mismos, de lo que podríamos convertirnos si nuestra verdadera identidad fuera robada para siempre. Necesitaba esta invitación más que cualquier cosa en el mundo. A los 23 años, era Elena Castillo, una diseñadora de moda aspirante que había pasado los últimos 5 años sintiéndose completamente invisible en una industria que valoraba más los contactos que el talento. Trabajaba en una pequeña boutique durante el día y diseñaba vestidos en mi diminuto apartamento durante las noches, soñando con el momento en que alguien finalmente reconociera mi trabajo. Mi carrera había llegado a un punto muerto después de que mi última colección fuera rechazada por la 10ª casa de moda consecutiva. Los editores de revistas no devolvían mis llamadas. Los diseñadores establecidos me trataban como si fuera invisible, y mis ahorros se habían agotado hasta el punto de que apenas podía pagar el alquiler. Me había resignado a la idea de que tal vez nunca sería más que una soñadora sin talento real. Entonces llegó la invitación. Apareció en mi buzón una mañana de octubre, sin remitente, impresa en papel pergamino de la más alta calidad, con tinta dorada, que parecía brillar con luz propia. Era una invitación a la mascarada de los rostros eternos, una fiesta anual que, según la leyenda urbana, solo existía en rumores susurrados entre los círculos más exclusivos de la alta sociedad. La mansión Valdemar estaba ubicada en las colinas más exclusivas de la ciudad, una propiedad que había pertenecido a la misma familia durante más de 200 años. Era perfecta para alguien como yo, misteriosa, llena de historia y aparentemente conectada con personas que podrían cambiar mi vida para siempre. La invitación prometía una noche donde las identidades no importaban, donde el talento podía brillar sin las limitaciones de las conexiones sociales. Pero había una razón siniestra por la cual la mascarada de los rostros eternos era tan exclusiva y tan secreta. En los últimos 50 años, 137 personas habían recibido invitaciones. De esas 137, solo 92 habían regresado a sus vidas normales. Los otros 45 habían desaparecido completamente, como si nunca hubieran existido. Los pocos que regresaban reportaban experiencias extrañas, lagunas en su memoria sobre la fiesta, sueños recurrentes sobre máscaras que se fusionaban con sus rostros y una sensación persistente
de que habían perdido algo fundamental de sí mismos. Algunos desarrollaban personalidades completamente diferentes, como si hubieran sido reemplazados por versiones alteradas de sí mismos. La señora Remedios era la anfitriona oficial de la fiesta, aunque nadie la había visto jamás sin máscara. Era una mujer de edad indeterminada, que hablaba con una voz melodiosa que parecía venir de muy lejos. Tenía la peculiar costumbre de referirse a los invitados no por sus nombres, sino por las características de sus máscaras. Las máscaras revelan más de lo que ocultan, querida dama de plumas doradas. Me dijo cuando llegué, refiriéndose a la elaborada máscara de pavo real que había diseñado específicamente para la ocasión. Aquí, en esta noche especial, podemos ser quienes realmente somos en el fondo de nuestras almas. Pero recuerda, una vez que te quitas la máscara, no hay manera de volver a ponértela exactamente como estaba. Sus ojos, visibles a través de una máscara de porcelana blanca, con intrincados diseños plateados, tenían una cualidad hipnótica que me hizo sentir como si pudiera ver directamente en mi alma y reorganizar lo que encontraba allí. La semana pasada, mi amiga Soledad había recibido también una invitación. Era una periodista de investigación de 28 años, escéptica por naturaleza y con una desconfianza instintiva hacia cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad. Había decidido asistir a la fiesta no por las oportunidades sociales, sino porque sospechaba que había algo siniestro detrás de la exclusividad de la mascarada. Esto huele a secta o algo peor, me había dicho mientras examinaba su invitación con una lupa. Una fiesta donde nadie puede quitarse la máscara, donde el anfitrión permanece anónimo, donde las invitaciones aparecen sin explicación. Hay demasiados elementos que no encajan con una simple reunión social de la alta sociedad. Era una mujer inteligente, con un título en periodismo y años de experiencia desentrañando conspiraciones y fraudes. Creía que la mascarada era una fachada para algo mucho más siniestro. Tal vez tráfico de personas, chantaje de élite o algún tipo de experimento psicológico ilegal. Desde el momento en que llegamos a la mansión, Soledad mostró una determinación peligrosa de descubrir la verdad detrás de la fiesta. No entendía que algunos secretos estaban mejor sin revelar, que ciertas tradiciones existían para proteger tanto a los participantes como al mundo exterior. La señora Remedios nos reunió a todos los invitados en el gran salón de baile antes de que comenzara oficialmente la fiesta. Éramos exactamente 24 personas, cada una llevando máscaras más elaboradas y hermosas de las que había visto jamás. Nos entregó un pergamino con las reglas escritas en caligrafía antigua, con ilustraciones detalladas que mostraban las consecuencias de romper cada una. Estas reglas han protegido a nuestros invitados durante más de un siglo, nos dijo, mientras sus manos enguantadas señalaban hacia retratos en las paredes que mostraban fiestas de épocas pasadas. Cada una fue aprendida a través de experiencias dolorosas, y cada violación ha costado algo irreemplazable. Los coleccionistas de rostros no son malevolentes, pero su naturaleza requiere intercambios. Regla 1. Durante toda la fiesta, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la madrugada, jamás te quites completamente la máscara. Puedes ajustarla, moverla ligeramente para beber o comer, pero nunca debe separarse completamente de tu rostro. Los coleccionistas de rostros están siempre observando,
esperando el momento en que un rostro quede completamente expuesto para poder reclamarlo como propio. El primer invitado que asistió a nuestra fiesta hace 50 años ignoró esta regla. Nos explicó la señora Remedios, señalando un retrato donde podía ver claramente a una mujer sin rostro, solo un vacío donde debería estar su cara. Se quitó la máscara para impresionar a un pretendiente. Al amanecer, había olvidado completamente quién era, y su rostro nunca volvió a crecer. Ahora vaga por la mansión, buscando eternamente una cara que pueda llamar suya. Regla 2. Si ves a alguien sin máscara durante la fiesta, especialmente si esa persona parece no tener rostro o si su cara cambia constantemente, no la mires directamente ni intentes ayudarla. Son los coleccionistas de rostros en su forma más pura, buscando nuevas identidades que robar. Aparta la mirada inmediatamente y busca la compañía de otros invitados enmascarados. Regla 3. Entre las 12 y la 1 de la madrugada es la hora del intercambio de máscaras. Durante este periodo, puedes escuchar voces que te invitan a intercambiar tu máscara con otros invitados. No aceptes ningún intercambio, sin importar cuán tentadora sea la oferta. Las máscaras están sintonizadas específicamente con la identidad de cada portador. Y usar la máscara de otra persona puede resultar en una fusión permanente de personalidades. Regla 4. Si tu reflejo en los espejos de la mansión muestra una máscara diferente a la que estás usando, o si tu reflejo parece tener un rostro completamente distinto debajo de la máscara, no mires directamente al espejo por más de 5 segundos. Los espejos de la mansión muestran no solo tu apariencia actual, sino todas las identidades potenciales que podrías adoptar. Observar demasiado tiempo puede hacer que esas identidades alternativas comiencen a manifestarse. Regla 5. Cuando sientas que tu máscara se está adhiriendo a tu piel, como si se estuviera fusionando contigo, no entres en pánico, ni intentes arrancarla por la fuerza. Es una señal de que los coleccionistas de rostros están evaluando si eres digno de conservar tu identidad original. Permanece calmado, respira profundamente y recita mentalmente 3 características que te hacen único hasta que la sensación pase. Regla 6. Si otros invitados comienzan a llamarte por un nombre que no es el tuyo, o si insisten en que tu máscara es diferente a la que recuerdas haber puesto, no los corrijas agresivamente. Durante la fiesta, las identidades son fluidas, e insistir demasiado en tu individualidad puede atraer la atención no deseada de los coleccionistas. Simplemente sonríe y continúa con la conversación como si nada hubiera pasado. Regla 7. Entre las 3 y las 4 de la madrugada es la hora de la revelación de rostros. Durante este periodo, puedes ver los verdaderos rostros de otros invitados a través de sus máscaras, como si el material fuera transparente. No comentes sobre lo que ves, especialmente si descubres que alguien no tiene rostro o que su cara no coincide con su voz o comportamiento. Algunos invitados han estado asistiendo a estas fiestas durante décadas y ya no recuerdan cómo eran originalmente. Regla 8. La más peligrosa de todas. Si al final de la fiesta, cuando llega el momento de partir, descubres que no puedes quitarte la máscara sin sentir un dolor insoportable, o si tu rostro debajo de la máscara se siente diferente al tacto, jamás intentes forzar la separación. Significa que has sido elegido
para convertirte en parte permanente de la mascarada. Acepta tu nueva identidad con gracia, porque resistirse solo resultará en una transformación más dolorosa y la pérdida completa de tu conciencia original. La primera hora de la fiesta transcurrió normalmente, con conversaciones elegantes, música de cámara y una cena exquisita, servida de manera que los invitados pudieran comer sin quitarse completamente las máscaras. Pero Soledad, impulsada por su instinto periodístico, comenzó a probar deliberadamente los límites de las reglas. A las 10:30 de la noche, mientras estábamos en el jardín de esculturas admirando las obras de arte iluminadas por la luna, Soledad rompió la regla 2. Había notado a una figura que se movía entre las estatuas, alguien que claramente no llevaba máscara y cuyo rostro parecía cambiar de forma cada vez que la luz de la luna lo iluminaba desde un ángulo diferente. «Mira, Elena», me susurró mientras señalaba hacia la figura. «Esa persona no está siguiendo las reglas, no tiene máscara y hay algo extraño en su cara. Voy a acercarme para ver si necesita ayuda o si es parte del espectáculo». Intenté detenerla, recordándole la regla 2, pero ella ya se había alejado, convencida de que había encontrado evidencia de que la fiesta era algún tipo de elaborada representación teatral. Se acercó directamente a la figura sin rostro y el momento en que estableció contacto visual directo, algo cambió fundamentalmente en la atmósfera del jardín. La temperatura descendió bruscamente y todas las luces decorativas comenzaron a parpadear en un patrón errático que me recordó a un código de emergencia. La figura sin rostro se volvió hacia Soledad y pude ver cómo su expresión cambió de curiosidad periodística a terror absoluto. El rostro de la entidad no era simplemente una ausencia de características, era un vacío activo que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. Soledad comenzó a retroceder, pero era demasiado tarde. La entidad había notado su atención directa y ahora se movía hacia ella con una gracia antinatural que desafiaba las leyes de la física. «Elena», me gritó con voz temblorosa, «no puedo apartar la mirada. Es como si algo estuviera tirando de mis ojos hacia esa cosa y siento como si mi máscara se estuviera aflojando». Rápidamente seguí el protocolo de la regla 2. Busqué la compañía de otros invitados enmascarados y guié a Soledad lejos de la entidad. Pero el daño ya estaba hecho. Había atraído la atención de uno de los coleccionistas de rostros y ahora tenía una expresión de fascinación peligrosa mezclada con terror. Durante el resto de esa hora la escuché murmurando sobre la imposibilidad de lo que había visto, tratando de racionalizar la experiencia como algún tipo de ilusión óptica o efecto especial. Pero había algo más en su comportamiento. Comenzó a tocarse compulsivamente la máscara, como si estuviera verificando constantemente que aún estuviera en su lugar. «Hay algo más aquí», me confió mientras regresábamos al salón principal. «Esa cosa que vi no era humana, pero tampoco era un truco. Era algo que realmente no debería existir. Y ahora siento como si me estuviera observando desde algún lugar que no puedo ver». Durante las siguientes 3 horas, tanto Soledad como yo comenzamos a experimentar violaciones involuntarias de las reglas, como si la mansión misma estuviera probando nuestra resistencia a sus influencias sobrenaturales. A las 11:15 de la noche, violé accidentalmente la regla 4,
Había estado admirando mi reflejo en uno de los grandes espejos del salón de baile, ajustando los detalles de mi máscara de plumas doradas, cuando noté algo perturbador. Mi reflejo mostraba la misma máscara, pero el rostro debajo parecía ligeramente diferente, más angular, con ojos de un color que no era el mío. Fascinada por esta anomalía, observé el espejo durante más de 5 minutos, tratando de entender si era un efecto de la iluminación o si realmente había algo extraño sucediendo. Pero mientras más miraba, más pronunciadas se volvían las diferencias. Mi reflejo comenzó a moverse independientemente, sonriendo cuando yo no sonreía, gesticulando de maneras que no correspondían a mis movimientos. Cuando finalmente aparté la mirada, sentí una extraña desconexión con mi propio cuerpo, como si hubiera estado observando a una extraña que casualmente se parecía a mí. Durante el resto de la noche, tuve que resistir el impulso constante de verificar mi apariencia en cada superficie reflectante que encontraba. A las 12:05 de la madrugada, durante la hora del intercambio de máscaras, Soledad experimentó los efectos de la regla 3. Había escuchado una voz melodiosa que la invitaba a intercambiar su máscara de mariposa plateada por una máscara de oro y rubíes que supuestamente le daría acceso a secretos que cambiarían su carrera periodística para siempre. La voz era increíblemente persuasiva, prometiéndole información exclusiva sobre escándalos políticos, conexiones con fuentes de alto nivel y oportunidades que la convertirían en la periodista más respetada del país. Contra mi desesperada insistencia de que siguiera las reglas, Soledad comenzó a aflojar los lazos de su máscara. «Elena», me dijo con una sonrisa extraña, «esta es la oportunidad de mi vida. Si puedo acceder a la información que me están ofreciendo, podré exponer corrupciones que han estado ocultas durante décadas. Vale la pena el riesgo». Logré detenerla físicamente antes de que completara el intercambio, pero no antes de que su máscara se aflojara lo suficiente como para exponer parte de su rostro real. El momento en que su piel quedó visible, todas las luces del salón se atenuaron y pude escuchar un susurro colectivo que parecía venir de las paredes mismas. Durante el resto de esa hora, Soledad mostró signos de confusión sobre su propia identidad. Comenzó a referirse a sí misma con nombres diferentes, a hablar sobre experiencias que no había vivido y a mostrar conocimientos sobre temas que nunca había estudiado. A la 1:30 de la madrugada, ambas comenzamos a experimentar los efectos de la regla 5. Nuestras máscaras se estaban adhiriendo a nuestros rostros de una manera que se sentía orgánica y aterradora. No era simplemente que el material se pegara a la piel. Era como si la máscara estuviera creciendo, fusionándose con nuestros tejidos faciales. Soledad entró en pánico y comenzó a tirar de su máscara tratando de arrancarla por la fuerza. Pero cada intento de separarla de su rostro resultaba en un dolor que la hacía gritar. Pude ver pequeñas gotas de sangre filtrándose por los bordes de la máscara, como si estuviera literalmente arraigada en su piel. Intenté aplicar la regla 5. La calmé, la hice respirar profundamente y le pedí que recitara mentalmente características que la hacían única. Pero Soledad había entrado en un estado de pánico que hacía imposible que siguiera las instrucciones racionalmente. «No puedo recordar quién soy debajo de esta máscara», me gritó con desesperación.
Cada vez que trato de pensar en mi identidad real, solo veo la cara de la mariposa plateada. Es como si mi verdadero rostro hubiera sido reemplazado por el diseño de la máscara. A las 2:45 de la madrugada, los otros invitados comenzaron a experimentar los efectos de la regla 6. Varios de ellos se acercaron a mí llamándome Dama de la Luna Creciente en lugar de Dama de Plumas Doradas, insistiendo en que mi máscara era plateada con diseños lunares en lugar de dorada con plumas de pavo real. Inicialmente intenté corregirlos, pero cada vez que insistía en mi identidad original, experimentaba dolores de cabeza severos y una sensación de que algo estaba tratando de reescribir mis recuerdos en tiempo real. Gradualmente, comencé a dudar de mi propia percepción. ¿Era realmente la dama de plumas doradas o había sido la dama de la luna creciente todo el tiempo? Los recuerdos de diseñar y crear mi máscara comenzaron a volverse borrosos, reemplazados por memorias igualmente vívidas de haber trabajado durante semanas en una máscara plateada con motivos lunares. A las 3 de la madrugada, durante la hora de la revelación de rostros, ambas experimentamos el horror más profundo hasta ese momento. Podíamos ver los verdaderos rostros de otros invitados a través de sus máscaras, y lo que descubrimos nos dejó paralizadas de terror. Algunos invitados no tenían rostros en absoluto debajo de sus máscaras, solo vacíos oscuros donde deberían estar sus características faciales. Otros tenían rostros que cambiaban constantemente, como si fueran collages de diferentes personas fusionadas en una sola identidad inestable. Pero lo más aterrador era que algunos invitados tenían rostros que reconocimos. Eran personas que habían desaparecido en fiestas anteriores, pero ahora sus características faciales estaban distribuidas entre múltiples portadores de máscaras, como si una sola identidad hubiera sido fragmentada y repartida entre varios cuerpos. Soledad, ahora completamente obsesionada con documentar lo que estaba viendo, comenzó a tomar notas mentales compulsivamente, tratando de mapear qué partes de qué rostros pertenecían a qué invitados originales. La crisis final llegó a las 4:30 de la madrugada, cuando la fiesta estaba llegando a su clímax y las fuerzas sobrenaturales de la mansión habían alcanzado su punto más poderoso. Soledad, completamente consumida por su necesidad de descubrir la verdad, decidió romper la regla más peligrosa de todas. «Esta es mi única oportunidad», me dijo, mientras se dirigía hacia uno de los espejos más grandes del salón principal. «He estado documentando todo lo que he visto esta noche. Si puedo quitarme la máscara y fotografiar mi rostro real, tendré evidencia concreta de lo que está sucediendo aquí. El mundo necesita saber sobre esto». Pero cuando Soledad comenzó a tirar de su máscara, algo completamente inesperado sucedió. No fue ella quien gritó de dolor, sino yo. El momento en que sus dedos tocaron los bordes de su máscara, sentí como si algo estuviera arrancando mi propia cara. Miré hacia el espejo y vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo estaba quitándose la máscara al mismo tiempo que Soledad. Pero yo no estaba moviendo mis manos. «¡Elena!», me gritó Soledad con terror. «¡Mira tu rostro!». Cuando bajé la mirada hacia mis propias manos, descubrí que estaban cubiertas de sangre. Mi máscara se había fusionado completamente con mi piel, pero no de la manera que habíamos pensado. La máscara
no se estaba adhiriendo a mí. Yo me estaba convirtiendo en la máscara. Todas las luces de la mansión se encendieron de golpe, revelando la verdad más horrible. No había otros invitados. Nunca los había habido. El salón, que había estado lleno de 24 personas enmascaradas, ahora mostraba solo maniquíes vestidos con trajes elegantes y máscaras vacías. Soledad y yo estábamos completamente solas y habíamos estado solas toda la noche. «¡Esto es imposible!», gritó Soledad, corriendo hacia donde había estado conversando con otros invitados. Hablé con ellos, bailé con ellos, eran reales. Pero cuando tocó uno de los maniquíes, este se desmoronó en polvo, revelando que había estado allí durante décadas. Las máscaras cayeron al suelo con un sonido hueco, y pude ver que estaban llenas de telarañas y polvo. Entonces apareció la señora Remedios, pero ahora podía ver su verdadero rostro. No era una anciana misteriosa, era yo. Era mi propio rostro, pero envejecido, marcado por décadas de soledad y locura. «Bienvenida a casa, Elena», me dijo con mi propia voz, pero distorsionada por años de aislamiento. «Has tardado mucho en darte cuenta de la verdad». «¿Qué verdad?», susurré, aunque una parte de mí ya lo sabía. «No hay mascarada de los rostros eternos», continuó mi yo mayor. «No hay coleccionistas de rostros. No hay entidades sobrenaturales. Solo hay una diseñadora de moda fracasada que perdió la cordura hace 6 meses y que ha estado viviendo sola en esta mansión abandonada, hablando con maniquíes y creando elaboradas fantasías para escapar de la realidad. Las memorias reales comenzaron a filtrarse. Había perdido mi trabajo, mi apartamento, todo. En un momento de desesperación total, había entrado a la mansión abandonada buscando refugio. La soledad y el estrés habían fracturado mi mente, creando esta elaborada ilusión donde era la protagonista de una historia de horror en lugar de simplemente una mujer que había perdido todo. Pero Soledad es real, insistí, aferrándome al último vestigio de la fantasía. Ella está aquí conmigo. Mi yo mayor se rió con crueldad. Soledad murió hace 3 meses, Elena. Era una trabajadora social que vino a verificar reportes de una indigente viviendo en la propiedad. Tú la mataste cuando intentó llevarte de vuelta a la realidad. Los recuerdos verdaderos me golpearon como una avalancha. Soledad había venido a ayudarme, pero en mi estado mental fragmentado la había visto como una amenaza a mi mundo de fantasía. Durante una confrontación, ella había caído por las escaleras. Yo había escondido su cuerpo en el sótano y había continuado viviendo en la mansión, creando la ilusión de que seguía viva, de que era mi amiga, de que ambas estábamos participando en esta aventura sobrenatural. La máscara que llevaba no era una máscara real. Era maquillaje y materiales que había estado aplicando compulsivamente a mi rostro durante meses, creando capas sobre capas, hasta que ya no podía distinguir entre mi piel real y la construcción artificial. Las reglas que había estado siguiendo no eran para protegerme de entidades sobrenaturales. Eran los últimos vestigios de mi cordura tratando de mantener algún tipo de estructura en mi mundo de fantasía, intentando evitar que me diera cuenta de la horrible realidad. Soledad no había roto las reglas. Yo las había roto todas, una por una, mientras mi mente se fragmentaba más profundamente en la psicosis. Mi yo mayor me llevó por la mansión, mostrándome la evidencia de mi deterioro mental. Las habitaciones estaban llenas de bocetos obsesivos de máscaras,
diseños de vestidos que nunca serían creados, y diarios donde había documentado meticulosamente mis interacciones con personas que no existían. «Mira lo que has creado», me dijo, señalando hacia las paredes cubiertas de mis dibujos. «Una fantasía tan elaborada que incluso tú la creíste real. Pero la realidad siempre encuentra una manera de filtrarse». Me mostró el cuerpo de Soledad, momificado por el frío del sótano donde lo había escondido. Había estado hablando con su cadáver durante meses, creando conversaciones completas, atribuyéndole personalidad y motivaciones que solo existían en mi mente, fracturada. «La mascarada nunca existió», continuó. «Pero tu necesidad de crear algo significativo, de ser parte de algo más grande que tu fracaso personal, te llevó a construir esta realidad alternativa donde eras la heroína de tu propia historia de horror». Señaló hacia un espejo roto donde pude ver mi verdadero rostro por primera vez en meses. Estaba demacrada, sucia, con capas de maquillaje aplicado de manera errática que había creado la ilusión de una máscara. Mis ojos tenían la mirada vacía de alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad. «Pero hay algo más que debes entender», me dijo mi yo mayor con una sonrisa que era tanto compasiva como aterradora. «Yo no soy realmente tu yo futuro. Soy tu conciencia fragmentada, la parte de ti que aún recuerda la realidad. He estado tratando de hacerte ver la verdad durante meses, pero cada vez que me acercaba demasiado, creabas nuevas reglas, nuevas fantasías para mantenerme alejada. La horrible comprensión me golpeó. Había estado teniendo conversaciones con diferentes fragmentos de mi propia personalidad durante meses. La señora Remedios, los otros invitados, incluso Soledad después de su muerte, todos eran proyecciones de diferentes aspectos de mi psique rota. Las reglas no protegían contra entidades externas, protegían contra la verdad. Cada regla era una barrera que había construido para evitar enfrentar lo que realmente había sucedido, que había perdido todo, que había matado a la única persona que había intentado ayudarme y que había estado viviendo en una fantasía para evitar enfrentar las consecuencias. Pero ahora que has roto todas las reglas, continuó mi conciencia fragmentada, ya no puedes mantener la ilusión. La realidad va a reclamarte y tendrás que enfrentar lo que has hecho. La batalla final no fue contra entidades sobrenaturales, sino contra mi propia negación. Mientras mi conciencia fragmentada me mostraba evidencia tras evidencia de mi deterioro mental, una parte de mí seguía luchando desesperadamente por mantener la fantasía viva. «No», grité, cubriendo mis oídos. «La mascarada es real. Los coleccionistas de rostros son reales. Soledad está viva y me está ayudando a documentar todo esto». Pero las pruebas eran abrumadoras. Encontré recibos de comida para una sola persona, medicamentos psiquiátricos que había dejado de tomar meses atrás y cartas de desalojo que había estado ignorando. La mansión no era una propiedad misteriosa, era una casa abandonada donde había estado viviendo como una ocupante ilegal. Mi yo fragmentado me mostró grabaciones de seguridad de la propiedad que mostraban la verdad. Meses de metraje donde aparecía sola, hablando con el aire, organizando cenas elaboradas para invitados inexistentes, bailando sola en el salón vacío. Pero lo más devastador fue el video del día que Soledad murió. Pude verme a mí misma empujándola por las escaleras
cuando intentó convencerme de que buscara ayuda profesional. Pude ver cómo arrastré su cuerpo al sótano, cómo continué hablando con ella como si nada hubiera pasado. La verdad final era que no había ninguna conspiración sobrenatural, ninguna entidad antigua, ningún misterio que resolver. Solo había una mujer mentalmente enferma que había creado una fantasía elaborada para evitar enfrentar su propia culpa y fracaso. Cuando finalmente acepté la realidad, la mansión se transformó a mi alrededor. Los elegantes salones se convirtieron en habitaciones abandonadas llenas de escombros. Los hermosos jardines se revelaron como terrenos descuidados llenos de maleza. La magia desapareció, dejando solo la cruda realidad de mi situación. Han pasado 6 meses desde esa noche y estoy escribiendo esto desde una institución psiquiátrica. Los doctores dicen que he hecho progresos significativos en aceptar la realidad, pero aún lucho con episodios donde la fantasía se siente más real que la verdad. He confesado el asesinato de Soledad y estoy esperando juicio. Pero lo más aterrador no es la perspectiva de la prisión, sino la comprensión de que mi mente es capaz de crear ilusiones tan convincentes que incluso yo las creo completamente. Los doctores me han explicado que mi condición es más común de lo que pensaba. Hay otros pacientes aquí que han creado realidades alternativas, igualmente elaboradas, para escapar de traumas o fracasos. Una mujer cree que trabajó en una funeraria embrujada cuando en realidad asesinó a su familia. Un hombre insiste en que cuidaba un ascensor temporal cuando en verdad había estado secuestrando niños. Todos tenemos nuestras reglas, nuestras fantasías, nuestras maneras de evitar enfrentar lo que realmente hemos hecho. Pero lo que más me aterroriza es que a veces, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar la voz de Soledad susurrándome desde algún lugar que no puedo ver. Y una parte de mí se pregunta si tal vez, solo tal vez, la fantasía era más real que la realidad que me han obligado a aceptar. Porque si puedo crear una ilusión tan perfecta una vez, ¿quién dice que no puedo hacerlo de nuevo? Si asistes a fiestas de máscaras exclusivas, revisa cuidadosamente las reglas no oficiales de cada evento, porque las reglas más importantes nunca están escritas en las invitaciones oficiales. Pero las fiestas de máscaras no son los únicos lugares con reglas extrañas que mantienen algo terrible a raya. Si un niño te presenta a su amigo imaginario, no lo ignores o te robará tu lugar. En el orfanato de los compañeros invisibles, donde los niños silenciosos tienen amigos que solo ellos pueden ver, existen reglas que pocos conocen y que mantienen contenidas entidades que se alimentan de la inocencia infantil. Cuando un cuidador rompe estas reglas, descubre que algunos amigos imaginarios no son productos de la imaginación, sino depredadores que esperan el momento perfecto para reemplazar a los adultos en la vida de los niños. Suscríbete al canal y síguenos para más historias aterradoras sobre reglas extrañas que pueden salvarte la vida o costarte todo lo que amas.